la conquista de la muerte. Y esta es la última lección, hermanos, que vamos a estar tocando respecto a la resurrección de los muertos. Hemos estado estudiando el capítulo 15, la primera carta a los Corintios, y Pablo, hermanos, dedicó bastante porción, ¿verdad?, en esta carta y todo este capítulo, que es uno de los más largos de la carta, para hablar, para explicar, para detallar, ¿verdad?, esta cuestión de la resurrección de los muertos. En la iglesia en Corinto había este problema y se estaba introduciendo esta falsa doctrina de que no había resurrección. Pero la resurrección es una realidad. La resurrección, hermanos, no es un mito, no es un cuento, no es una fábula. Cristo va a venir por segunda vez y los muertos van a resucitar. Si nosotros, para cuando Cristo venga, ya estamos muertos, vamos a resucitar. Nos levantaremos de la tumba, pero como el apóstol Pablo explicó y estuvimos considerando en la última lección, en la resurrección, hermanos, vamos a recibir del Señor cuerpos espirituales. Cuerpos, hermanos, que estén preparados, cuerpos que estén capacitados para vivir eternamente en un reino espiritual. Ya no va a ser un cuerpo como este. Y Pablo continúa, hermanos, los últimos versículos de este capítulo son los que vamos a considerar en esta mañana. Y él continúa diciendo en el verso 51, note usted, desde el 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y dice el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, hermanos, algo que podemos ver claramente y va de la mano con lo que hemos estado analizando y estudiando es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice Pablo de una manera tajante, de una manera clara, de una manera, hermanos, que así debe de ser entendido. Es decir, hermanos, que con estos cuerpos corruptibles, estos cuerpos que ahora tenemos, no podemos entrar al cielo. No podemos, hermanos, heredar la vida eterna. No podemos, hermanos, por lo tanto, quedarnos como estamos ahora. Ni en la resurrección nos vamos a levantar de la tumba, ¿verdad?, con un cuerpo como este, de carne y hueso, de sangre. No. No, se necesita algo incorruptible, algo imperecedero, algo glorioso, algo espiritual. Ahora bien, cuando Cristo vuelva en su segunda venida, muchos estarán vivos. Habrá millones y millones muertos a través de los tiempos, a través de las generaciones, pero también habrá millones y millones vivos. Es como si el Señor viniera esta noche. ¿Cuánta gente viva no hay? En todo el mundo. Mucha gente. Entonces, ¿qué pasará en esos casos? Bueno, en esos casos dice la Escritura que los vivos van a ser transformados. Pablo habla de un dormir. Dice, no todos dormiremos. El dormir, hermanos, es una forma metafórica de referirse a los que han fallecido. La gente que ya ha muerto. Pero dice, no todos dormiremos. No todos estarán muertos. Es decir, que habrá mucha gente viva. Y entonces, hermanos, todos, cuando Cristo venga, todos los vivos serán transformados. El cuerpo de carne y sangre será transformado. ¿Cómo sucederá esto? Dios lo hará. Dios es omnipotente, Dios es capaz de hacerlo y Él lo hará. Literalmente Él lo hará.
Enoc murió, hermanos, no murió, más bien Enoc fue llevado, fue arrebatado, fue trasladado, traspuesto, dice la Escritura. El profeta Elías fue llevado, ¿verdad?, al cielo en carros de fuego y no vio la muerte. Dios puede de la misma manera transformar a los vivos en la segunda venida de Cristo Jesús. Así que, hermanos, no habrá diferencia entre los que estén vivos y los que ya hayan muerto, porque todos tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en un instante, sí, un instante, en un abrir y cerrar de ojos, este cambio va a ocurrir. Es decir, no van a pasar días, no van a pasar meses o años para que ocurra esa transformación, no va a ser una evolución o cosas por el estilo. Todos los que estén vivos, así, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos van a ser transformados. Y los que hayan muerto van a resucitar de la misma manera. Entonces, al mismo tiempo, hermanos, tanto los muertos como los vivos vamos a recibir un cuerpo incorruptible. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo habla a los hermanos algo muy similar a lo que explica a los corintios. Dice en el verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez, el término dormir hace referencia a los que ya han fallecido. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay quienes, hermanos, lamentablemente mueren sin esperanza. Pero nosotros, hermanos, no debemos entristecernos de esa manera por nuestros hermanos, por quienes han muerto en Cristo Jesús. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Sí. El Señor Jesucristo, hermanos, resucitó de entre los muertos. Y por eso decimos y afirmamos, hay resurrección. Y así como el Señor resucitó, nosotros también seremos resucitados. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor Jesús prometió volver. Él ascendió al cielo y Él dijo que de la misma manera que lo vieron subir, Él iba a regresar. Eso fue lo que dijeron aquellos ángeles. Muchos hermanos estaban muriendo. Algunos por causas naturales, otros por causa de la persecución, etc. Y algunos pensaban, pero no vieron al Señor venir. Ya murieron. No vieron cumplida la promesa del Señor. Dice Pablo, no se entristezcan, porque ellos van a resucitar. Y nosotros que estamos vivos, Pablo usaba un tipo de lenguaje como haciendo referencia que si el Señor venía, ¿verdad?, en ese tiempo en que ellos estaban vivos todavía, dice, no se preocupen, nosotros también vamos a recibir al Señor en el aire y seremos arrebatados en el cielo y juntos vamos a estar para siempre con el Señor. Y dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es que el tema de la resurrección, hermanos, es algo que debe de producir en nosotros aliento, ánimo, esperanza, que debe de ser en nosotros una fuerza que nos motive, que nos impulse a vivir en esta vida fiel a Cristo Jesús.
No debe de ser causa de desánimo para nosotros la muerte, porque Cristo ha prometido que en su venida vamos a resucitar o vamos a ser transformados y vamos a ser llevados con Él al cielo y vamos a vivir para siempre en la gloria con Él y con el Padre Celestial. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos, y los muertos resuciten, nos seamos transformados, podemos decir con toda certeza que allí será nuestra victoria. Y podemos usar estas expresiones porque el mismo Pablo, ¿verdad?, las utiliza. Dice en el verso 54, verso siguiente de la lectura de 1 Corintios 15, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, hermanos, Pablo dice exactamente cuándo sucederá nuestra victoria sobre la muerte. ¿Cuándo, hermanos, que vamos a ser triunfantes sobre ella? Bueno, aquí utiliza dos frases que nos dan la respuesta muy claramente. La primera es: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. La segunda es: cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Es decir, hermanos, cuando nosotros resucitemos, o bien cuando nosotros seamos transformados, ¿verdad?, para ser llevados con Cristo al cielo, entonces, hermanos, nuestra victoria estará sellada. Nuestro triunfo, hermanos, estará allí presente, y nadie podrá quitarnos o arrebatarnos ese galardón que vamos a recibir. Sí, hermanos, cuando recibamos esos cuerpos resucitados, gloriosos e incorruptibles, se cumplirá la palabra de nuestro Señor que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? La palabra sorbida significa devorada. La muerte ha sido devorada. La muerte ha sido aniquilada, ha sido aplastada, ha sido destruida. Ya no más existirá la muerte. Nunca jamás. La muerte, hermanos, aún podemos decir, tiene poder, tiene potestad, aún sobre nosotros mismos los cristianos. Todos nosotros vamos a morir, porque la muerte todavía está haciendo su trabajo. La muerte entró a este mundo por causa del pecado. Y todos morimos, hermanos. No me refiero simplemente a la muerte espiritual, sino a la muerte física. Y el plan de Dios es que el hombre viviera para siempre aquí en la tierra. Pero la muerte entró por causa del pecado. Y ahora, hermanos, esa muerte que tiene poder sobre nosotros, de acuerdo a lo que aprendemos aquí en la palabra de Dios, esta muerte será derrotada, será vencida, será devorada. Y cuando Cristo venga, hermanos, ya no habrá más muerte. Ya no habrá. La victoria que la muerte tiene sobre nosotros le será arrebatada cuando el Señor nos resucite o nos transforme en su venida. Hermanos, cuando el pecado fue vencido por Cristo, podemos decir que la muerte fue despojada de su aguijón. ¿Sí? El aguijón de la muerte, dice la Escritura. Ya no hay más aguijón. Ya no. Lo que parece una victoria, lo que parece un triunfo aparente de la muerte sobre algún cristiano cuando éste muere, cuando Cristo venga va a ser revertido. Revertido en triunfo. Revertido en victoria. Debido a que Jesús triunfó sobre la muerte cuando Él resucitó de entre los muertos, entonces sabemos que esta muerte será conquistada cuando Cristo venga y que nosotros resucitemos por medio de Él.
conquistaremos la muerte, triunfaremos sobre la muerte. Nuestros hermanos que han partido en Cristo Jesús descansan. Su cuerpo está en el sepulcro, su alma está en el reposo. Descansa. Pero un día, hermanos, dejarán esos lugares. Su cuerpo dejará el sepulcro, su alma dejará el Hades, se volverán a unir y se levantará un cuerpo incorruptible que nunca jamás morirá, porque la muerte ya no existirá jamás. Por lo tanto, mis hermanos y queridos amigos que nos visitan, podemos decir que una de las peores tragedias que le pueden ocurrir a una persona es morir en pecado. Morir en pecado. Porque cuando una persona muere en pecado, muere sin Cristo. Y al morir sin Cristo, hermanos, podemos decir que allí sí la muerte triunfa para siempre en dichas personas. No habrá victoria de ellos sobre la muerte. Al contrario, la muerte habrá triunfado, el pecado habrá triunfado, Satanás, hermanos, habrá triunfado. Allí, hermanos, sí podemos decir, clava su aguijón el maligno sobre la persona. Allí sí. Y como consecuencia su alma, hermanos, estará en tormentos y en la resurrección volverá a morir. Porque aunque se levantará con un cuerpo diferente o será transformado a un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual, se levantará solamente para experimentar lo que la Biblia llama la muerte segunda. Así que, hermanos y queridos amigos, Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Cristo, hermanos, ya, Él a través de su sacrificio, a través de su muerte, Él ya pagó el precio de los pecados de toda la humanidad. Ya nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados, ya no. Pero quien le rechace, quien no acepte el sacrificio expiatorio de Cristo, entonces tendrá que pagar por sí mismo eternamente por sus propios pecados. Excluidos, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, excluidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y así es, hermanos. Por lo tanto, la invitación para toda persona, cada ser humano, queridos amigos que nos acompañan, es que usted acepte a Cristo Jesús y la acepte a través de la obediencia al Evangelio para que usted tenga estos beneficios en Cristo Jesús, esta seguridad, esta esperanza que nosotros tenemos solamente a través de Él. Todos hemos pecado, no hay ni un solo justo en este mundo, nadie que sea perfecto, nadie que merezca la salvación o que merezca ir al cielo por sus propios méritos. Todos hemos hecho lo malo. Nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, hermanos, ni cómo hacernos ilusiones en su venida de recibir un cuerpo glorioso y de ser llevados con Él al cielo. No podemos. Necesitamos aceptar al Jesús mientras estamos en vida, mientras tenemos la oportunidad, mientras hay tiempo para ello. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice también el escritor algo similar a lo que dice Pablo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, el pecado nos hace esclavos y nos hace siervos de Satanás. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero en Cristo Jesús fuimos libertados de esa esclavitud, de esa servidumbre de nuestros pecados. Él rompió las cadenas, Él nos hizo libres. En Cristo Jesús somos libertados también del temor de la muerte. En Cristo Jesús, hermanos, el diablo no tiene más poder
sobre nosotros? En Cristo Jesús. A menos de que nosotros le demos a Él la facultad, nosotros decidamos apartarnos del Señor, entonces, pues lógicamente le estamos dando el poder a Satanás sobre nosotros. Pero mientras nosotros estemos en Cristo, mientras no nos apartemos de Él, mientras nos esforcemos por hacer su voluntad y serles fieles, hermanos, ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás tienen poder sobre ninguno de nosotros. El Señor, dice aquí la Escritura, vino a este mundo. Él compartió nuestra humanidad, se hizo hombre, participó de carne y sangre para poder destruir. Es decir, para hacer ineficaz la obra del diablo. Sí, hermanos, la muerte de Cristo quita a Satanás este imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque el pecador que obedece a Cristo y que es fiel hasta la muerte será resucitado y escapará de la muerte segunda. Todos vamos a experimentar la muerte primera, pero la muerte segunda, hermanos, los que estemos en Cristo, no la experimentaremos. No la experimentaremos. Dice en la primera carta a los Corintios, volviendo al capítulo 15, dice el verso 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria, hermanos, es posible solamente a través de Jesús. Victoria, repito, sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre nuestro enemigo, el diablo. Los cristianos somos victoriosos y seremos victoriosos por medio de Cristo Jesús. Nadie tiene las facultades o las fuerzas o la inteligencia o las habilidades para salir victorioso por sí mismo. Nadie. Si un día vamos a llegar al cielo, hermanos, es por Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros lo merece. Ninguno de nosotros ha hecho los suficientes méritos para merecer estar allá, para que el Señor nos otorgue una morada en las mansiones de los cielos. Pero es por Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es quien nos va a llevar a la gloria. Es Cristo Jesús, hermanos. Y dice aquí, gracias sean dadas a Dios. No debemos cansarnos de expresar nuestra gratitud al Padre Celestial por su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó de entre los muertos, para poder, hermanos, darnos a nosotros la victoria y llevarnos al cielo. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Jesús derrotó el pecado y lo derrotó a través de su vida perfecta, lo derrotó a través de su muerte en la cruz y lo derrotó resucitando de entre los muertos. Y nosotros somos participantes de la misma victoria por medio de Cristo Jesús, como dice aquí. Cristo venció y nosotros somos vencedores por medio de Él. Y solamente, repito, solamente por medio de Él. Y Pablo, hermanos, también dice algo muy importante y él concluye este capítulo de la resurrección con unas palabras muy alentadoras que deben de ser un estímulo muy grande para usted y para mí. Cosas que nos debe motivar el hecho de que hay resurrección de muertos. Pablo dice en el verso 58, así que, como conclusión, por todo lo que he explicado, dice el apóstol Pablo, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, la esperanza de la resurrección debe de ser una gran motivación para la vida cristiana, dice aquí la Escritura. El conocimiento que tenemos de que Dios nos ha dado la victoria sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre el pecado, debe de transformar nuestras vidas, debe de ayudarnos a ser mejores cada día. Y hay tres cosas que Pablo aquí, hermanos, nos exhorta a adoptar debido a que hay resurrección de muertos.
La primera cosa es, nos exhorta a estar firmes y constantes. Sí, hay resurrección y por lo tanto esto es bien importante. Repito, mantenernos firmes y mantenernos constantes. ¿Por qué diría esto el apóstol Pablo? Bueno, porque algo que estaba pasando, como decía, desafortunadamente, es que los hermanos en Corinto se estaban dejando mover de su fe respecto a este tema de la resurrección. Se estaba introduciendo en la iglesia esta herejía, esta falsa doctrina, que no hay resurrección de muertos. Dice Pablo, pues entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, vana nuestra predicación, y etcétera. Empieza a dar todos estos argumentos que ya estudiamos. ¿Qué estaba pasando con ellos? Que estaban siendo movidos, que no se estaban manteniendo firmes en cuanto a esta cuestión se refiere. Por eso Pablo, hermanos, desde que empieza su argumentación respecto al tema de la resurrección, les recuerda al principio, hermanos, de este capítulo, que la resurrección es el corazón del evangelio, de ese mensaje que ellos habían obedecido, de ese mensaje, hermanos, que ellos predicaban. Y en este evangelio se debe de perseverar con firmeza, con constancia. No podemos apartarnos, no podemos movernos de este mensaje que nosotros hemos recibido de parte de Cristo Jesús y de sus apóstoles. La resurrección, hermanos, es esa esperanza que nos da firmeza y constancia en nuestra vida espiritual. Es nuestra fuerza para poder soportar y mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Sí, saber que hay resurrección, que un día Cristo va a venir y que tenemos esa esperanza de que vamos a ir con el Señor, ya sea resucitados o transformados, pero estaremos con Él. Eso, hermanos, debe de ser una fuerza muy poderosa para mantenernos firmes y constantes. Es la razón, hermanos, por la que las pruebas y las tribulaciones no nos deben de mover de nuestra fe. Todos en la vida cristiana, hermanos, vamos a experimentar de una u otra manera situaciones difíciles, cosas tristes, pérdidas, problemas, dificultades, oposición incluso a nuestra vida cristiana, y cosas que tal vez tratarán de desanimarnos, pero traer a la mente todo esto que Pablo ha explicado, que hay resurrección de muertos, debe de ayudarnos a mantenernos firmes y constantes. Hermanos, la resurrección es la razón por la que los cristianos no debemos de ser sacudidos o atemorizados al pensar en nuestra propia muerte. Los cristianos debemos de ver la muerte de manera diferente a como el mundo lo ve. La gente que no tiene esperanza, hermanos, ve la muerte desde otra perspectiva. Los cristianos no. La muerte para nosotros es simplemente una transición a una vida mejor. Primeramente, a un descanso, a un periodo de tiempo en el cual estaremos esperando la venida de Cristo, pero en un lugar de consuelo, de gozo, de felicidad perfecta. Nuestra alma estará ahí descansando. Y en la venida de Cristo Jesús, hermanos, igualmente, con gozo, con anhelo, la vamos a guardar, sin ningún temor, porque en Cristo Jesús, hermanos, el temor de la muerte ha sido quitado. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos la garantía, la seguridad de lo que ya hemos explicado. En Cristo Jesús. Entonces no debemos ser, repito, sacudidos o atemorizados al pensar tal vez que vamos a morir un día o que la muerte está cada vez más cerca de nosotros. No, claro que no. Lo que parece ser la victoria de Satanás, del pecado y la muerte, repito, el Señor lo va a revertir cuando Él venga en su gloria. Si permanecemos firmes y constantes en la verdad del Evangelio, entonces Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Él no puede hacernos daño ni puede arrebatarnos ya lo que Cristo nos ha concedido. Repito, si permanecemos firmes y constantes. Y por eso Pablo lo exhorta.
Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y repito, lamentablemente no todas las personas están en Cristo Jesús. Y muchos no están en Cristo Jesús simplemente porque no quieren, por voluntad propia. Pero los que están en Cristo Jesús, dice aquí la palabra, no hay ninguna condenación para ellos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo. ¿Sí? Entonces, en Cristo Jesús hemos sido libertados. Y no hay nada que deba quitarnos la tranquilidad de nuestro corazón. Los cristianos, hermanos, somos privilegiados, somos hijos de Dios. Los cristianos tenemos tantas bendiciones, tantas promesas que el Señor va a cumplir y no debemos dudar de ello. La otra cosa a lo cual Pablo nos exhorta es a crecer en la obra del Señor siempre. Dice aquí la Escritura, hermanos, dice Pablo estas palabras de manera literal: crecer en la obra del Señor siempre. Es decir, hermanos, que nuestro conocimiento acerca de la resurrección de los muertos nos debe de motivar a abundar en todo trabajo relacionado con la obra del Señor. Porque hay resurrección, porque un día Cristo vendrá a llevarnos con Él. Es que debemos nosotros crecer cada día en todo lo relacionado a la obra del Señor. Nunca debemos pensar, bueno, soy cristiano, pero ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer para servir a Cristo? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer y todavía alcanzar a entrar al cielo? No debemos de pensar así. Ninguna cosa, hermanos, en esta vida debe de detenernos en este trabajo que como cristiano o cristiana tenemos que hacer. En Efesios 2, verso 10, dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mientras vivamos en esta tierra, esa es la voluntad de Dios para sus hijos, que andemos en buenas obras. En la vida cristiana, hermanos, de acuerdo a nuestras capacidades o a oportunidades que tengamos, va a haber una baraja grande de oportunidades para llevar a cabo toda clase de buenas obras. Siempre habrá delante de nosotros cosas buenas relacionadas con el reino de Dios, en las cuales podamos ocuparnos. Y porque hay resurrección de muertos y porque el Señor ha prometido llevarnos, es que debemos estar ocupados en buenas obras. La única manera de abundar en la obra del Señor será manteniendo fresco en nuestro corazón el amor de Dios y también la esperanza de la resurrección. Este es, hermanos, el motivo que nos impulsa, que nos mueve a estar activos en la obra del Señor. Y la otra cosa, hermanos, con la cual termina el apóstol Pablo, otra cosa a la cual nos exhorta es a recordar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nuestro trabajo nunca será una pérdida de tiempo. Nunca, jamás. Ponga eso en su mente, en su cabeza. Nunca se le olvide. Nuestro trabajo en el Señor nunca será una pérdida de tiempo. Nuestro servicio cristiano nunca será en vano. Nunca. Nuestra adoración, hermanos, como en este día, nunca será un desperdicio. Nunca. Nuestra ofrenda que depositamos cada domingo no es una pérdida de dinero. No, hermanos, nunca veamos de manera negativa todo lo que hagamos o demos para la obra del Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que damos por el reino de Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, vale la pena. Y vale la pena porque hay resurrección. Porque la muerte no es el fin. Porque Cristo vendrá un día para llevarnos. Nuestra obra en el Señor tiene mucho valor, mucho. Y esta obra, hermanos, que hagamos según nuestras capacidades,
será recompensada grandemente por Dios. Si usted le habla a una persona del Evangelio, si usted va a visitar al enfermo, si usted ayuda al necesitado, si usted se esfuerza por servir en la iglesia, todo lo que usted haga, todo, no es en vano, dice el apóstol Pablo. No lo es. En la carta a los Hebreos capítulo 6 y versículo 10 dice la Escritura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los hermanos ahí, ¿verdad? En Jerusalén, los hermanos hebreos se habían esforzado mucho en algún tiempo, en alguna etapa de su vida. Y dice el escritor: Dios no ha olvidado todo este trabajo que han hecho. Dios tiene registro. Dios está consciente de todo su trabajo, de todo su amor, de todo su servicio a los demás hermanos, todo lo que han hecho en beneficio de su obra. No vuelvan atrás. No vuelvan atrás. Ese es el mensaje, porque al parecer algunos de los hebreos estaban volviendo atrás de su vida cristiana. Dios no es injusto. Dios, hermanos, nos premiará y nos recompensará y multiplicará, hermanos, de manera infinita todo lo que nosotros hayamos hecho por amor a Él y por amor a su iglesia, a su reino. Así que, queridos hermanos y amigos, hay resurrección de muertos y por lo tanto habrá recompensa para aquellos que en Cristo Jesús se esforzaron por servirle, por hacer su voluntad, por trabajar para Él. Y creemos que todos, ¿verdad? Todos los que conocemos, todos los que nos rodean, nuestros seres queridos, amados, y nuestros visitantes a quien tanto apreciamos y valoramos su visita a las reuniones de la iglesia, pues que tengan estas bendiciones en Cristo Jesús. ¿Es posible? Es posible. Y queremos que usted reciba también a través de Cristo Jesús esta esperanza que nosotros tenemos y que sea librado del temor de la muerte y que usted tenga la victoria también, al igual que nosotros con Cristo Jesús. ¿Cómo hacer para obtener todo esto? El primer paso es obedecer al Evangelio. Esa es la manera en que nosotros podemos beneficiarnos del sacrificio de Cristo. Esa es la manera en que podemos nosotros entrar en su reino, estando en Cristo por medio del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si usted obedece al Evangelio, el Señor le perdona sus pecados, el Señor le añade a su iglesia y el Señor le concede todos los privilegios espirituales que son posibles a través de Él. Y si el Señor llegara a venir esta noche, si usted obedece el Evangelio, tenga la seguridad de que usted será llevado al cielo y estará para siempre con el Señor. Si usted obedece al Evangelio y por alguna razón, ¿verdad?, Dios decidiera que nuestra vida termina en este mundo, podemos tener la seguridad de que iremos a un lugar maravilloso al cual el Señor Jesús llamó el paraíso, donde esperará nuestra alma la venida de Cristo Jesús para resucitar juntamente con todos los demás santos y ser llevado en las nubes al cielo con el Señor y vivir para siempre en el cielo con Él. Si obedecemos al Evangelio. Si no obedecemos el Evangelio, continuamos en nuestros pecados, estamos sin esperanza. Si la muerte nos sorprende o viene Cristo, viviremos perdidos para toda la eternidad, separados de Dios y en un lugar, hermanos, que la Biblia describe como lago de fuego, como infierno, como un lugar, hermanos, terrible de dolor, de sufrimiento. Y ahí será, dice el Señor, el lloro y el crujir de dientes. Los dos destinos están delante de nosotros y en nuestras manos está determinar dónde pasaremos la eternidad. Nosotros decidimos, no es Dios quien decide, es cada persona, cada individuo. Y por eso le invitamos, querido amigo que nos visita, acepte a Cristo, obedezca el Evangelio en esta mañana, confiese su fe en el Señor, diga: yo creo en Jesús
como el Hijo de Dios y yo quiero ser bautizado para perdón de mis pecados. Y tenemos agua, tenemos ropa, tenemos todo para que usted obedezca al Evangelio y reciba, repito, las bendiciones que en Cristo Jesús son posibles. Gracias por su atención.